Hola a todos. Hoy les cuento la historia de Theo, Jame y Diep, quienes eligieron una vida tranquila en una nueva granja, donde juntos cultivan flores, cuidan las plantas y disfrutan del aire puro. Esa vida sencilla les ayudó a encontrar la verdadera felicidad y los inspiró a planear tener un nuevo miembro en la familia para hacerla aún más cálida y completa. Esta historia es un ejemplo del poder del amor, el compartir y los sueños sencillos pero profundos de un hogar lleno de amor. Si te gustan las historias suaves que inspiran sobre la vida y el amor, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. El Theo Jame estaba acostumbrado al ritmo acelerado, al estrés y a la presión constante de la gran ciudad. Cada día enfrentaba innumerables reuniones, decisiones importantes y preocupaciones interminables. Pero al llegar a la nueva granja junto a Diep, sintió como si renaciera, entrando en un mundo completamente distinto donde todo el cansancio y la ansiedad poco a poco desaparecían, dejando paso a la paz y la tranquilidad. El amplio paisaje de la granja, con sus vastos campos verdes, las filas de árboles que brindaban sombra y el canto de los pájaros resonando bajo el cielo azul, hicieron que su alma se sintiera serena y ligera como nunca antes. El primer día que pisó este lugar, Jame percibió claramente la diferencia. Ya no había el ruido ensordecedor de los claxones, ni el bullicio frenético ni la prisa de la vida urbana. En su lugar, encontró un cuadro natural lleno de vida y calma. La suave luz del amanecer atravesaba las hojas, y la brisa ligera movía las ramas como si susurraran secretos. Todo ello creaba un ambiente de paz donde el hombre y la naturaleza se fundían en uno solo. Jame pronto se enamoró de las mañanas, despertando junto a la ventana para contemplar el amanecer que iluminaba los extensos campos, respirando el aire puro mezclado con el aroma delicado de las flores y la tierra. Cada instante que pasaba, sentía profundamente el cambio en su forma de vivir. Ya no había prisa ni ansiedad, sino calma, tranquilidad y disfrute de cada respiración. La vida sencilla pero llena de significado allí le permitió descubrir valores verdaderos que antes no había apreciado: la cercanía con la naturaleza, la serenidad del alma y el cariño sincero entre las personas. La granja no era solo un lugar para descansar, sino también un refugio espiritual donde Jame y Diep fortalecían su relación. Cada tarde paseaban juntos por el jardín arbolado, conversando alegremente y compartiendo planes para el futuro. Bajo la puesta de sol que teñía el cielo de rojo intenso, esos momentos de paz hacían que su amor se profundizara y se fortaleciera aún más. Jame se sentía afortunado de vivir junto a Diep en un espacio tan lleno de vida y energía positiva. La granja no solo le ofrecía paz, sino que le permitía sentir la vida fluyendo en cada árbol, en cada respiración de la tierra. Actividades sencillas como cuidar las plantas, cultivar flores y disfrutar del paisaje se convirtieron en una gran fuente de alegría para Jame. Día a día, encontró equilibrio en su alma y comprendió que el verdadero significado de la vida no está en el dinero ni en el prestigio, sino en esos momentos simples y felices al lado de quien amas y la vasta naturaleza. Este cambio le trajo una sensación renovada, llena de esperanza y alegría. Ya no era solo un Theo ocupado con el trabajo, sino un hombre que aprendía a amar, a valorar la vida y sus cosas sencillas.
y gracias a la paz de la granja junto a Dieppe, sintió que había encontrado un hogar, un lugar para descansar después de tantas dificultades, y el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanzas y felicidad. Después de mudarse a la nueva granja con Dieppe, la vida del CEO Jaime comenzó a cambiar de una manera muy diferente. Día tras día, fue descubriendo una alegría sencilla que antes no había sentido claramente: cuidar las plantas, cultivar flores y disfrutar del aire puro del campo. Cada mañana, Jaime salía al jardín con Dieppe, con la regadera en mano, cuidando con delicadeza cada arbusto de flores que comenzaba a abrirse. Rosas, hortensias, dalias, cada especie tenía una belleza propia, como pequeñas historias que él y Dieppe cultivaban en silencio. Para Jaime, cuidar las flores era como cuidar su alma, necesitaba paciencia, amor y dedicación. No solo era una tarea diaria, sino que esos momentos se convirtieron en un lazo sutil que los unía a él y a Dieppe. Conversaban, reían y compartían planes para el futuro bajo la luz suave de la mañana. La paz se colaba en cada instante, haciendo que Jaime sintiera su corazón más ligero que nunca. La vida ya no era una cadena de prisa, sino momentos para realmente vivir, sentir y amar. Jaime también se fascinó explorando el pequeño huerto que Dieppe había plantado con sus propias manos. Cada hoja verde, cada tomate rojo era fruto del amor y cuidado meticuloso de ambos. Se deleitaba al cosechar productos frescos con sus propias manos y luego preparaban juntos comidas simples pero cálidas. Las cenas junto a la ventana con vista a los amplios campos, entre el canto de los pájaros y la brisa suave, hacían desaparecer todas las preocupaciones de la ciudad. La vida en la granja le enseñó a Jaime a valorar cada pequeño detalle. Cada planta, cada flor, cada gota de lluvia o rayo de sol traía un milagro de la vida. Aprendió a ser paciente, agradecido y a cuidar no solo la tierra sino también a sus seres queridos. Su relación con Dieppe se fortaleció más y más. No solo eran amantes, sino también compañeros, construyendo juntos una vida sencilla y llena de significado. Una tarde de otoño, cuando el atardecer teñía de dorado los campos, Jaime y Dieppe se sentaron juntos en el porche. Tomados de la mano, contemplaban la naturaleza inmensa y hablaban de sueños sencillos, una familia pequeña, un hogar lleno de risas y felicidad. No necesitaban decir mucho, sus miradas lo decían todo: fe, esperanza y amor por el futuro. Para Jaime, la granja no era solo un lugar para alejarse del bullicio de la ciudad, sino un lugar donde realmente se encontró a sí mismo. Allí aprendió a amar, compartir y valorar la vida. Con Dieppe, abrió un nuevo capítulo, lleno de esperanza y paz, donde cada día era un regalo preciado. La vida en la nueva granja no solo les brindó a Jaime y Dieppe paz y tranquilidad, sino que también despertó en ellos un fuerte deseo de construir un hogar completo, lleno de risas infantiles. Después de tantos días juntos, cuidando cada rama y cada flor, comenzaron a pensar en un futuro pleno, en una familia, un hijo que sería el lazo que uniera su amor y la fuente infinita de alegría en sus vidas. Una tarde suave, bajo el cálido atardecer que teñía de oro los campos,
Jame y Dieppe se sentaron juntos en el porche, tomados de la mano, compartiendo silenciosamente planes y sueños sencillos pero profundos. Hablaron de un nuevo miembro, un niño que llegaría a llenar su pequeña casa de vida, haciendo su amor más completo y significativo. No solo era una expansión biológica, sino una elevación de emociones, responsabilidades y esperanza para un futuro brillante. Jame, un hombre acostumbrado al ritmo acelerado y las presiones de la vida urbana, ahora encontraba en sí mismo una sensación de paz y calidez al pensar en ser padre. Miraba a Dieppe con ternura, lleno de fe y determinación para proteger a la mujer que amaba y al hijo que pronto tendrían. Dieppe, por su parte, sentía día a día un cambio en su alma, una dulzura llena de esperanza y sueños sobre su futuro hogar. Comenzaron a preparar todo para esta nueva y emocionante pero también desafiante etapa. Cada pequeño detalle de la casa fue planeado para crear un espacio acogedor y seguro para el niño. El jardín verde fue enriquecido con más plantas y flores para brindar un ambiente fresco y cercano a la naturaleza. Cada preparación les traía felicidad y satisfacción, porque no solo estaban organizando cosas materiales, sino sembrando un futuro lleno de amor y confianza. Juntos leyeron libros y aprendieron cuidadosamente cómo cuidar a un bebé, desde lo más básico hasta conocimientos profundos sobre crianza y educación. Cada noche, bajo la luz tenue de la casa, compartían deseos, miedos y planes para su futuro hijo. Su amor se encendía con la esperanza y responsabilidad que sentían. Sabían que no solo se trataba de traer un niño al mundo, sino de una misión mayor: enseñarle, protegerlo y acompañarlo toda la vida. La unión entre Jame y Dieppe se fortaleció como nunca antes. Superaron dificultades y compartieron alegrías en este proceso de prepararse para ser padres. Las conversaciones nocturnas sobre educación y los retos futuros hicieron que su relación se hiciera más profunda y sólida. Sabían que solo con amor y unidad podrían superar todo. Al caer la tarde, paseaban juntos por el jardín lleno de flores y frutas, escuchando el suave viento y el canto de los pájaros, con el corazón lleno de paz y esperanza. Cada flor que florecía era un símbolo de vida y también de su amor y cuidado mutuo. Soñaban con risas infantiles llenando la casa, con días repletos de felicidad sencilla y sincera. Jame comenzó a sentir profundamente su nuevo rol en la vida: ser padre, esposo y protector de su pequeño hogar. Entendió que los éxitos externos nunca serían tan valiosos como la felicidad compartida con sus seres queridos. Esta reflexión lo hizo apreciar aún más cada momento con Dieppe y lo motivó a construir un hogar fuerte y lleno de amor. La granja, con su naturaleza hermosa y aire puro, era como un paraíso donde todos sus sueños podían hacerse realidad. Su amor, cultivado día a día entre ellos y la tierra, abría un nuevo capítulo lleno de esperanza y alegría. Sabían que aunque ser padres no sería fácil, juntos todo sería más llevadero. Y así, con entusiasmo y confianza, comenzaron a esperar al nuevo miembro, el regalo más hermoso que la vida podía ofrecerles. La pequeña casa en la granja no solo era un refugio pacífico, sino un hogar lleno de risas, el inicio de un viaje nuevo, maravilloso y lleno de amor.